El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Franco Segarra, quien es director de Data Analytics, Fan Experience y Ticketing en el Valencia de la Liga Española de Fútbol. Franco es programador por profesión y tiene varios años de experiencia y varios cursos y maestrías en inteligencia artificial, incluso antes de que se pusiera de moda, y ahora está a cargo de prácticamente la estrategia digital y de innovación de un club tan importante como el Valencia. Estuvimos platicando de cómo ha evolucionado el journey, digamos, de un fanático desde su abuelo, papá, él y ahora las generaciones que vienen, que son abismalmente distintas en cuanto a cómo consumen el deporte y el producto de entretenimiento que esto representa. Platicamos de cómo logran conocer a su fanático, cuál es la puerta de entrada y qué hacen con ese conocimiento. También hablamos de cómo están desarrollando una serie de emprendedores que les sirven con soluciones innovadoras y tecnológicas al club para entonces ambos ganar en la ecuación. En fin, platicamos de muchas cosas que tienen que ver con fan engagement, este concepto que mucho se dice, pero realmente poco se entiende todavía, pero que sin duda va a transformar el negocio de los clubes y de los equipos. Así que no te pierdas la entrevista, mejor te dejo que escuches a Franco, que lo disfrutes. Franco, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Emocionado de platicar de un área tan importante para el deporte hoy en día como la que tú llevas en un equipo tan importante también como el Valencia. Y es que justo quiero empezar con esto de la conversación, ¿no? Tu puesto lo estaba leyendo y por un lado, como que hace algunos años era un rol que probablemente no tenía tanto sentido en el deporte, ¿no? Y hoy en día es de los más importantes en cualquier equipo o liga deportiva. Tu background es de programador, eres un experto en inteligencia artificial antes de que se pusiera de moda y eso siempre es importante decirlo, pero hoy en día tienes un rol crucial dentro del Valencia, pero el puesto, yo lo partí, bueno, está partido en tres, ¿no? Y por un lado está la parte de Data Analytics, que tiene que ver mucho con marketing, finanzas. Luego viene la parte de Fan Experience, que está muy relacionada también con todo lo que tiene que ver con marketing. Y al final también viene la parte de ticketing, que es directamente relacionado con ventas y revenue. Pero si sumamos todo, yo veo como resultado personalización de la experiencia al fan o algo así. ¿Es así? ¿La experiencia de un fan deportivo debe ser tailor-made? Sí, estoy totalmente de acuerdo con cómo lo has desgranado. La verdad que es una fortuna. Yo soy técnico, soy ingeniero informático, pero vi cuando comencé la carrera que había oportunidad para crecer entre lo que es la parte técnica, digital, tecnología, con lo que es negocio, ¿no? Vi que había un gap que normalmente rellenaba la gente de negocio y que creía que desde el punto de vista técnico también se podía completar, ¿no? Porque al final la gente de negocio, en el momento en el que interviene decisiones tecnológicas, no acaban de comprender toda la importancia, ¿no? O no acaban de comprender todos los fundamentos. Entonces, creo que es importante que también haya gente de tecnología involucrada en la toma de decisiones estratégicas. Y lo que has definido es así. O sea, al final son tres cosas las que hago. La parte de datos analítica, sobre todo enfocada a negocio, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de conocer un equipo que trabaja conmigo de datos, pues de conocer toda la parte de negocio de datos, una radiografía de datos de todo el club. Luego tenemos la parte de las personas, ¿no? Con lo que llamamos área afición o fan experience. Y luego tenemos la parte de ingresos, ¿no? Y la parte de economía, que es ticketing, que al final depende del año, puede ser hasta la segunda fuente de ingresos más importante del club. Entonces, al final es una buena mezcla porque personas, ingresos y datos, ¿no? Entonces, tienes la oportunidad de ver diferentes cosas, pero sobre todo intentando ver cómo se puede aprender de forma activa, escuchando al aficionado e intentar poner todo eso en práctica internamente. Y ahorita que dices justo eso, escuchando al aficionado, a ver, mucho se habla de estrategias de fan engagement hoy en día y a final de cuentas, perdón, tienen que ver con lograr monetizar ese otro 99% de la afición que típicamente no es monetizable, pero es muy fácil decirlo. Realmente, ¿cómo puedes escuchar a tu fan y qué haces con esa información que recabas? Bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender de lo que son las grandes empresas, que son muy buenas precisamente escuchando, ¿no? Y por escuchando vuelvo a invocar a la parte de los datos.
No podemos estar hablando con todas las personas todos los días, ¿no? Pero sí que podemos atender a la manera en la que están comprando, los patrones de compra, los patrones de uso, desde la aplicación móvil hasta cómo compran un perrito caliente en el estadio, hasta las entradas, dónde se compran, con cuánta antelación. Al final, los clubes de fútbol tenemos muchas maneras de interactuar con el aficionado porque al final somos muchas cosas. Somos una empresa de ticketing, somos una empresa de moda, somos una empresa de comida y bebida, somos una empresa de contenido. Y la manera en la que interactúa el fan con todo esto, si somos capaces de ver 360 grados la interacción del fan, que es donde nosotros hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en tener una estrategia de datos donde podemos ver todo lo que interactúa el fan con el Valencia Club de Fútbol, creo que podemos y tenemos la oportunidad de aprender mucho. Pero repito, esto no es algo que hemos inventado nosotros, creo que el mundo del fútbol va un poco por detrás y si nos fijamos en empresas como son, por ejemplo, Netflix o como es Spotify o como es TikTok, estas empresas lo que son muy buenas es entendiendo los gustos del aficionado, incluso más de lo que lo hace el propio usuario en este caso, ¿no? Todos sabemos que Netflix te recomienda cuál es el show que quieres ver después, cuando ni siquiera tú lo sabes. En Spotify, cuál es la canción que creen que más te va a gustar. En TikTok, cuál es el siguiente vídeo que más engagement te va a hacer. Y todo esto lo hacen porque tienen muchos datos y a partir de esos datos pueden predecir o anticipar comportamientos, ¿no? Entonces, para mí es esencial la estrategia de datos que tiene un club de fútbol, que sí que es verdad que es algo que en los últimos años cada vez está más de moda. Hasta ahora suponía una ventaja competitiva quien tenía una estrategia de datos más madurada, pero a día de hoy creo que poco a poco todos los clubes empiezan a tener una estrategia de datos y pasa a convertirse en una necesidad en lugar de una ventaja, ¿no? Sin duda. Y a ver, aquí una duda que tengo es, la experiencia del fan deportivo generalmente es offline, ¿no? A ver, no generalmente, más bien, tú tienes a un público cautivo que va al estadio cada 15 días o cada que toca un juego local y compran su boleto, ¿no? Perfecto. Pero y luego, ¿cómo los traqueas? Esa es una. Y la otra es, eso es un mínimo porcentaje del fan base que tiene en este caso el Valencia. Entonces, a unos los tienes cautivos en el estadio, a otros no tienes ni idea dónde los tienes a veces, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la puerta de entrada para conocer a cada uno de estos fans? Sí, es cierto que todo lo que sucede en offline es mucho más difícil de medir y si es más difícil de medir es más difícil de aprender y de mejorar. Pero también hay fórmulas y formas de encontrar eso. De todo lo que sucede online, todo el mundo a través de cualquier gestión y la tendencia que nosotros tenemos es hacer cada vez más gestiones online. Desde la pandemia, por ejemplo, la venta que se produce online de billetes ha subido a prácticamente el 90-95%. No era así antes. Lo mismo pasa con el e-commerce, lo mismo pasa con la campaña de abonos, que ahora es prácticamente toda online. Todo esto está evolucionando en esa dirección. Sí que es verdad que luego el partido sucede en un campo y para mí, por ejemplo, soy de la creencia que siempre es mucho mejor ver el deporte en vivo. Soy un gran amante del deporte en vivo y me encanta ver cualquier partido que puedo en persona en el estadio. Creo que esa experiencia es inigualable. Por supuesto, hay mucho que no se puede medir, pero también a su vez esto es lo más importante de trabajar en el Valencia, ¿no? Que hay una componente de pasión no medible, que es la que tenemos que ser muy afortunados, porque al final los aficionados que disponemos que tiene el Valencia, pues con esta pasión es la que ayuda a que siguen al equipo en momentos buenos y en momentos malos también. Entonces, el objetivo tampoco es medir todo, porque hay cosas que no son medibles, pero sí que en la medida de lo posible, todo lo que podamos recabar y recoger, creo que es interesante para poder mejorar. El objetivo de recabar los datos no es más que dar una experiencia más personalizada a los aficionados. En la medida de lo posible, no queremos tratar a dos aficionados igual, ¿vale? Queremos saber dónde te sientas, cuáles tus hábitos de consumo, cuál es tu experiencia para tratar de mejorarla. Y exactamente los mismos datos lo que nos ayudan es a comprender mejor esas tendencias y a tomar mejores decisiones dentro de un club de fútbol. Al final, un club de fútbol no somos tantas personas como una puede imaginar. Entonces, es muy relevante que las decisiones que tomemos sean las mejores posibles y estas decisiones nos ayuden, en el caso de Valencia, pues hacerlo de forma óptima, ¿no? Maximizando los ingresos, reduciendo los costes,
automatizando los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los mismos datos nos sirven para estas dos funciones que yo creo que en un club de fútbol tan importantes son. Pero insisto, yo antes de trabajar en Valencia trabajaba en un banco y esto es algo que otras industrias tienen mucho más interiorizado desde hace tiempo, ¿no? El fútbol, como todo el deporte en general, se está profesionalizando a gran velocidad. Hace 20 años esto era impensable que existiera en un club de fútbol y ahora, con lo rápido que va la sociedad, yo creo que esto llega incluso tarde en comparación con otras industrias. Sin duda, y eso es algo que me encanta. Hace poco platicaba con Jan Alesi de cómo la industria del fútbol realmente es pequeña a nivel mundial si se compara con otras, ¿no? O sea, obviamente, a ver, el fútbol es el deporte más popular del mundo, es inmenso, es global verdaderamente, pero si tú ves el revenue anual de equipos, ¿no? Por ejemplo, los de la liga, justo, que son de la liga más importante del mundo, sigue siendo muy pequeño comparado con otras industrias. Entonces, mi pensar es, pues claro, sigue siendo pequeño porque, como ya lo decíamos hace un momento, se monetiza muy poco de lo que realmente se ha generado. Un equipo es capaz de lograr que millones de personas lo sigan y se conviertan en fanáticos del equipo, pero solo monetiza un poquito. Entonces, para monetizar ese otro pedazote, se necesita, obviamente, como ya lo dijiste, data, tecnología, mucha innovación y muchos emprendedores o muchas startups que logren tener esta agilidad para generar las soluciones que verdaderamente se necesitan. Y ustedes justo tienen un programa, o vaya, han hecho muchos esfuerzos alrededor del emprendimiento y de desarrollar estos emprendedores. Y no sé si es una especie aceleradora o qué, pero cuéntame un poquito de esos esfuerzos que han hecho en torno a esto. Sí, la realidad es que al final, dentro de un club de fútbol, eh, como digo, no somos tantas personas trabajando, aunque pueda parecer desde fuera que sí. Y nuestro primer objetivo es que se puedan disputar los partidos cada 5, 7, 10 días en un campo en el que nosotros tenemos una media de asistencia de cerca de 44.000 personas cada fin de semana. Entonces, esto puede parecer fácil, pero no lo es, ¿no? Solo porque sucede cada 2 semanas no significa que sea sencillo. Al final, meter a mucha gente en un campo, que todo un partido transcurra con seguridad. Yo antes de trabajar en el Valencia no era consciente de todas las personas que intervienen y todos los departamentos que influyen en que un partido se pueda disputar de forma normal. Es un ejercicio que ya hemos automatizado como club, pero que para mí tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro foco principal está en el fútbol y prácticamente estás jugando un partido, al día siguiente estás ya analizando el postpartido y prácticamente luego ya empieza el prepartido porque ya juegas otro partido el fin de semana, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que es muy difícil en fútbol centrarse en proyectos a medio o largo plazo. Constantemente estás en el corto plazo trabajando, ¿no? En el partido que se disputó ayer, en las lecciones aprendidas, en el partido que se va a jugar dentro de 3 días. Entonces, no da tiempo para profundizar en todos esos temas que están transcurriendo en el mundo, cosas interesantes como el impacto de la inteligencia artificial que puede tener en el mundo de los negocios, en el mundo del fútbol concretamente, o el impacto de la realidad aumentada, la realidad virtual, blockchain, etcétera, etcétera, un montón de cosas que están sucediendo. Entonces, en esa línea nosotros, al igual que otras corporates, pensamos que la manera de innovar, y para mí innovar es muy importante porque implica mantenerse al día. Si tú no te mantienes al día, va a haber otro competidor que te va a avanzar. Entonces, la manera de mantenernos competitivos y al día pasa por esta innovación, ¿no? Pero si no tenemos capacidad ni recursos para centrarnos en todas las áreas, ¿cómo lo podemos hacer? Y para nosotros es importante la innovación abierta. ¿Qué quiere decir? Creemos que existe mucho talento, empresas jóvenes, talento joven, sobre todo aquí en Valencia, la Comunidad Valenciana es un polo emprendedor importante en España y en Europa. Y entonces creemos que estas empresas pueden aportar mucho al mundo del fútbol. Además, nosotros contamos con algo muy positivo y es que trabajar en el mundo del fútbol es muy sexy, es muy atractivo, de tal forma que una empresa que ha desarrollado una estrategia para mejorar las finanzas mediante inteligencia artificial, me lo estoy inventando, es más fácil que esta empresa quiera hacer una prueba en un entorno tan enriquecedor y tan atractivo como es el Valencia y el fútbol en general, antes que una empresa que se dedica a fabricar tornillos, por ejemplo, ¿no? Y realmente yo estuve trabajando en una startup también en el pasado, entre Estados Unidos y Valencia, y una de las cosas que aprendí es que una startup a veces tiene un modelo claro de negocio, pero necesita darse a conocer para empezar a generar retorno, ¿no? Y eso en el mundo del fútbol tenemos un montón, tenemos muchísima visibilidad.
somos capaces de casi cualquier cosa que hacemos salir en el periódico y que se hable del club, ¿no? ¿Por qué no utilizar esa visibilidad y ese atractivo para que las empresas puedan probar junto con nosotros sus modelos? Nosotros conseguimos ser mucho más innovadores y las empresas consiguen darse a conocer mucho más rápido. Entonces, me parece una combinación bastante interesante que llevamos unos años trabajando. Sí que es cierto que es importante tener claro que innovar implica fallar. No existe la innovación sin fallar. Innovar es hacer una cosa, aprender, volver a hacerla, volver a aprender. Entonces, también en el fútbol hay que saber en qué momentos se puede innovar y en cuáles no, porque al final para nosotros lo más importante es ganar partidos. Nuestra atención está puesta sobre todo en lo que ocurre en el campo, ¿no? Y en función de si ganas más partidos o menos partidos, es más fácil realizar una serie de acciones o no. Entonces, entre todo esto tenemos que ir balanceando, pero la realidad es que es un programa que hemos hecho con mucho cariño desde hace tiempo, en el que hemos trabajado con diferentes empresas y hemos descubierto que existe un talento espectacular, ya digo, en Valencia, en la Comunidad Valenciana en general. Y me encanta porque es un claro ejemplo de un ganar-ganar, sin lugar a dudas. Pero aquí me queda una duda, ¿no? O sea, empezamos esta conversación diciendo qué tan importante ya es un rol como el tuyo y una tarea como la que tú desempeñas en el club y toda esta innovación dentro del club. Pero al mismo tiempo tú lo acabas de decir, ¿no? El objetivo del club es ganar partidos. Es una empresa deportiva y de entretenimiento y deportivo, visto de alguna manera. Entonces aquí es la duda. ¿Qué tareas se deben de terciarizar y que entonces un startup o quien sea, algún tercero lo lleve? ¿Y qué tareas el club debe de ir adoptando por lo importantes y estratégicas que son? Sí, pues por ejemplo, a nivel de datos, yo no externalizaría nunca. Hemos tenido propuesta de empresas que se dedican a gestionar datos, a poder sacar más partido a los datos, a CRM, a inteligencia artificial. Y para mí los datos implica conocimiento, ¿no? Entonces yo no soy proclive ni un gran valedor de externalizar conocimiento. Es importante que todo ese conocimiento resida dentro de la organización y nosotros tenemos un equipo de datos y un equipo digital que se encarga de gestionar y hacer el gobierno de datos, extraer las conclusiones y aportar esos insights al resto de departamentos de negocio, ¿no? Tenemos un equipo que podría llamarse como Data as a Service. El resto de cosas, por ejemplo, existen muchas cosas en pequeños verticales que sí que son externalizadas. Por ejemplo, un sensor que te permita medir de forma más eficiente el golpeo de un jugador no es algo que podamos desarrollar in-house y tampoco es algo que nos preocupe, pero sí que podemos de alguna manera invertir o apostar por una startup que haya desarrollado una forma nueva de medir la potencia de los golpeos o la masa muscular o lo proclive que es un jugador a las lesiones o realidad aumentada, ¿no? Estos son cosas que son muy profundas, verticales muy concretos, que es muy difícil llegar, ¿no? Nosotros no podemos llegar en amplitud y abrazar todas las diferentes verticales y todas las diferentes ideas que ocurren en el mundo del fútbol, pero sí que podemos ver cómo de interesantes pueden llegar a ser para nosotros a corto plazo. Lo más importante en el mundo del fútbol es tener claro que el corto plazo manda, ¿no? Manda el corto plazo y entonces qué cosas puedes internalizar y externalizar dependerá de la estrategia de cada club. No hay one size fits all solution aquí. Es importante que cada club entienda cuál es su valor más importante e intentar que esa consistencia te ayude a conseguir los objetivos. Pero sin duda, trabajar en el mundo del fútbol es apasionante, y más si eres aficionado del equipo en el que trabajas, como es mi caso. Soy aficionado abonado desde hace casi 30 años. Entonces, al final vives como aficionado, vives como empleado también, intentas balancear todas estas cosas. La verdad que es una verdadera suerte poder trabajar en el fútbol y en el Valencia en particular e intentar dar solución a todos estos problemas, porque una de las cosas que sí que vi cuando vine de banca, en banca tienes la sensación de que todo está inventado, de que es muy difícil encontrar cosas nuevas o de que es muy difícil saber tanto sobre un tema que te permita hacer ese cambio. Sin embargo, en el mundo del fútbol te das cuenta
que si bien la dificultad es enorme, porque ganar partidos es muy difícil contra otros equipos y nosotros desde oficinas pues no es algo que podamos influir directamente, pero a su misma vez sí que veis que existe potencial para mejorar en diferentes áreas, ¿no? Y ahí es donde uno se puede sentir muy útil y existe esa responsabilidad y todos internamente desde el club tenemos esa responsabilidad para mejorar ese poquito día a día, ¿no? Ese 1% de mejora constantemente desde dentro. Soy consciente también que, por otro lado, todas estas mejoras, el ser un club innovador, el disponer de una estrategia de datos, al aficionado desde fuera no es algo que le seduce. Al aficionado cambiaría todas estas estrategias por ganar un partido más o por meter más goles. Pero también creo que todas estas estrategias que ocurren en el back office, sin que nadie lo sepa, construyen, ¿no?, unos cimientos que en el momento en el que un equipo puede ser más exitoso, lo que consiguen es cimentar todos esos éxitos para crecer de una forma más acelerada, ¿no? Eso sí que lo he visto con otros clubes que han sido capaces de invertir en construir unos buenos cimientos. En el momento en el que han sido capaces de dar ese salto cualitativo en los resultados, todo se ha visto acelerado a una mayor velocidad. Sin duda, y a ver, justo mencionas, ahorita que eres abonado hace 30 años, desde antes de la época de Cañizares, yo me acuerdo del Valencia de Cañizares hace mucho tiempo. Pero a ver, una pregunta, ¿cómo ha evolucionado el journey de un fan del Valencia en este caso, o del fútbol en general, desde tu abuelo, tu papá, que iban a Mestalla seguramente, tú y ahora las siguientes generaciones, que es abismalmente distinto cómo consumen el fútbol? ¿Tú cuál crees que sea el punto principal, ese factor que realmente ha transformado el journey de un fan? Pues yo creo que la globalización en general, ¿no? Todo lo que es la parte de social media y lo conectados que estamos todos en cualquier parte del mundo, ¿no? Además ha sido como has dicho, yo empecé a venir al fútbol, a Mestalla fui por primera vez con 6 años con mi abuelo y con mi padre y con mi tío, y después, y ahora a día de hoy voy con mi padre y con mis hijos. Entonces esto es algo que se va heredando. Es algo que además recuerdo cuando nacieron mis hijos, que hablé con ellos y con mi mujer y le dije: sois del Valencia, no tenéis nada que elegir aquí, el resto de vuestras cosas en la vida lo vais a poder elegir, lo que queréis estudiar, con quién os queréis casar, dónde queréis trabajar, todo esto va a ser vuestra elección, pero no tenéis elección a la hora de ser del Valencia, ¿no? Y ha cambiado mucho. Tú hablabas el Cañizares, todos los años que el Valencia, entre 1999 y 2004, que el Valencia llegó a proclamarse hasta el mejor equipo del mundo en 2004. Fíjate, eso son palabras mayores. Y sin embargo, no sé si es debido a que fuimos exitosos demasiado pronto, antes de que estallara esta globalización, antes de que estallara Internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, todo esto, pero sin embargo no existía lo que ahora ocurre, ¿no? Y en el 2004 nosotros, cuando fuimos exitosos, mejor club del mundo, llegamos a 2 finales de Champions, pero ganamos 2 ligas en la época de los Galácticos, no tuvimos ese boom que se tendría hoy en las mismas condiciones, ¿no? Entonces eso es lo que me hace pensar que el gran cambio está ahí. El gran cambio está en que conseguimos dar en aquel entonces con un equipo que nos hizo a todos muy felices, porque ganábamos mucho y yo recuerdo no ser consciente de lo difícil que era eso, lo veía natural. Ahora, 20 años después, me doy cuenta lo difícil que es que se vuelva a repetir esas condiciones, pero también veo que todo eso que se consiguió no se supo mantener, ¿no? Y creo que no se supo mantener porque nos llegó demasiado pronto en cuanto a lo que significaba un club de fútbol entonces y la profesionalización del deporte en general, en cuanto a lo que significaba la globalización y el estar todos conectados mediante Internet, hacer un vídeo en Japón y verlo al momento en Sudamérica. Todo esto no había llegado todavía a nuestras vidas. Y es una pena, porque creo que con lo que se consiguió y dar con todas las claves que se consiguió en aquel momento, hubiera sido una oportunidad importante para que el Valencia hubiera despegado. Pero bueno, por eso confío en a día de hoy, trabajar en el back office,
poner en marcha y cimentar bien todo lo que es el club, para que en el momento en el que se vuelva a conseguir un equipo tan competitivo como aquel, estemos preparados y sepamos capitalizar el éxito. Sin lugar a dudas. Y a ver, ahorita que mencionas esto, me surge la pregunta. Tú ya dijimos, ya hablamos de todo lo que llevas, ¿no? De cara, como dices, sobre todo a la afición, al negocio. Pero entonces, toda esta tecnología, toda esta innovación detrás de la data, de los analytics, ¿cómo puede influir ahora dentro de la cancha? Porque seguramente también hay muchas soluciones para, a ver, y aquí me estoy aventurando, quizás selección de jugadores, fichajes derivados de la data, o cómo ven eso, o también te toca a ti eso o no. En mi caso está bastante, digamos, separado lo que es la parte de negocio. Yo trabajo en las oficinas, en el día a día de lo que sería pues, una oficina normal prácticamente, donde pues, tenemos los diferentes departamentos de financiero, de marketing, recursos humanos, ¿no? Y luego estaría la parte deportiva, que si bien la relación es excelente con todas las personas que trabajan allí, estamos hasta separados geográficamente, pero en mi caso no influye en ninguna de estas decisiones. Soy consciente que otros clubes sí que tienen un único departamento para servir a las dos áreas, ¿no? Al área de negocio y al área deportiva. Y bueno, sí, también leo. Sí que creo que de alguna forma habría que ser prudente, porque todos hemos visto películas como Moneyball, por ejemplo, pero creo que no es algo tan directo, ¿no? Creo que en el mundo del fútbol intervienen muchísimos factores y que la experiencia y la gente del fútbol es todavía muy importante. El objetivo no debería ser suplantar con datos o inteligencia artificial, sino ver cómo combinar y ponderar las decisiones o digamos, las soluciones o los insights que aportan los datos con toda esta experiencia y todo este conocimiento que se tiene desde la parte fútbol. Aquellos que sepan combinar en la medida de lo posible ambas facetas, creo que tienen mucho ganado. Pero en mi caso, como digo, yo me ciño a la parte de negocio, que no es nada pequeño y que la verdad es que es muy, muy atractiva y en la cual estoy muy, muy orgulloso de poder participar. Excelente, Franco. Pues te agradezco mucho por tu tiempo hoy, por esta conversación. No sé si tengas algo que quieras agregar. Nada, simplemente agradecer el tiempo. Creo que la verdad que el hecho de que se hagan estos podcasts tratando de temas en el mundo del fútbol y del deporte en general, como puede ser la tecnología, inteligencia artificial, los datos, la experiencia del fan, contribuyen a que cada vez haya más profesionales que les interese esta temática. Creo que hay un potencial grande. Creo que además hay una muy buena comunidad en la que afortunadamente en el fútbol no competimos en esta área. A mí dar una buena experiencia del fan al Valencia no es algo que le pueda molestar a la persona que se encarga de lo mismo en otro club. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de compartir estrategias en diferentes contextos. Entonces, cuantos más personas y profesionales haya interesados en estas temáticas, más podemos aprender todos y mejorar y en definitiva mejorar la experiencia del fan. Me encanta, me encanta. Pues te deseo mucho éxito, Franco, y nos estaremos viendo ahora en Sports Summit. Eso espero. Muchas gracias. Hasta pronto.